Bienvenidos al nuevo episodio de este podcast, Mil Preguntas, como siempre, emocionada de poder descubrir historias que nos mueven y sobre todo ver el lado detrás de lo que muchas veces vemos en las redes sociales o en las mismas posiciones. ¿Quiénes son estas personas que vienen a sentarse y quiénes son desde ese lado mucho más humano? En este sentido también nos interesa siempre no solamente descubrir las historias, sino también contagiar empatía, reconocer que todos tenemos grandes cosas que contar y que a través de nuestras propias historias podemos contagiar a los demás con inspiración y con mensajes que pueden transformar vidas. En este día de hoy pues me siento muy emocionada porque me acompaña una mujer grandiosa, una mujer que es madre, esposa y regidora del Distrito Nacional por el PRM. Y no solamente eso, también es presidenta del Consejo de Regidores del Distrito Nacional, pero sobre todo es una mujer que nos eleva a nosotras y también a la juventud dominicana. Con nosotros, Liz Mieses. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que el placer es mío porque definitivamente esta plataforma es algo que se necesita y ver cómo las personas definitivamente enseñan el interior llama mucho la atención. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Tú sabes que esta fue como una definición que yo busqué, que yo creé de todas las posiciones que ejerces. Sin embargo, siempre me gusta preguntarle a los invitados, en cierto sentido, ¿cómo tú te definirías a ti misma? Mira, en el caso mío yo creo, una pregunta amplia. Yo me considero una persona en ciertos aspectos apasionada, me considero una persona noble y sobre todo que cree en el trabajo. Sí. Yo creo que esos serían los tres grandes pilares que yo particularmente me defino. Tú sabes que incluso estuve viendo un poco de tus redes sociales y me encontré con una foto tuya del 2017, hace muchos años atrás. Y era justamente cómo te he visto a través de estos años con esa gran inclinación por servir a los demás. Y eso no solamente se ve en las imágenes, sino se ve en esa vocación de hace tantos años, antes de tal vez tener esta posición política y este cargo político. Y eso a mí pues me sorprendió. En ese caso, ¿cómo nace en ti esa vocación especial por ya decidirte trabajar o inclinarte por el ámbito político? Mira, hay dos frases que yo recuerdo mucho desde pequeña que me decía mi mamá. Una es el que persevera triunfa, Sí. Y la otra es el que siembra cosecha. Claro. Y a raíz te menciono esas dos frases porque una para mí van de la mano con la otra. Y desde muy joven sí tuve la iniciativa de un servicio social vía fundaciones, vía clubes también. Y quizás eso fue la semillita que sembró para hoy en día estar en política. Yo inicié desde el 2016 con una especie de fundación informal, la cual en su momento pudimos formalizar yo y un grupo de amigos, y cada día se fue sumando más y más personas, y eso hacía que nosotros empezáramos ya a percibir un apoyo más masivo, un apoyo mucho más grande, y como el antes y el después, lo recuerdo bien claro porque cayó justamente para la tormenta, el huracán Irma y María, Sí. no sé si lo recuerdas. Nosotros recibimos tanto apoyo del sector privado y de amigos y de personas que también no nos conocían, que pudimos llevar tanto a la comunidad de Boba y Nagua como a San Francisco muchísimas ayudas. Sí. Y como que después de esa experiencia tan grata de ver el apoyo, pero al mismo tiempo también ver la desigualdad que vive la gente, Claro. ahí me despertó un sentir donde entendí que vía la política es donde se generan los verdaderos cambios. Sí. Y empecé a partir de ahí ya a conocer un poco más de lo que es el activismo político, de lo que son los partidos políticos, y a identificar dónde pudiera yo quizás pertenecer para poder aportar, no solamente a algunas personas, sino aportar vía cambios de verdad en política. Sí, que eso es pues muy importante. Y tú sabes que a mí me interesa mucho porque cuando veo tu descripción de cómo te describes a ti misma en tu video, veo que lo principal e inicial que pude ver era que soy madre Sí. y soy esposa. Cuando lo vi,
sentí como que simbólicamente eso es lo que representa, es más importante para ti, luego de todos los demás. Yo creo mucho en la familia. Sí, yo siempre me he preguntado, porque tal vez muchas personas, tal vez hay mucho tabú o hay mucho estigma de la mujer en política, ¿verdad? Sí, Por lo que uf. eso representa tal vez para la sociedad. O mira, trabajar en política me quita mucho tiempo. Y yo siempre me he preguntado, esto es como algo, una inclinación mía de saber cómo tú balanceas realmente tu vida entre el aspecto político y eso que tal vez para ti es tan importante, es lo más importante para ti, que es tu familia. Tú sabes que yo creo que es el desafío más grande que tenemos, por lo menos las mujeres en política. Definitivamente el que participa en política y el que frunge con una función pública no tiene horarios. O sea, Sí. no existe día de semana ni horario en el día, porque al final de cuentas, uno, en el caso mío, que soy regidora, que soy representante directa de las comunidades, nosotros no tenemos hora. Y cuando te digo que es un desafío importante, creo que es el desafío más importante, es por eso mismo, porque hay que buscar la forma de poder balancear para no faltar en la casa, pero también al mismo tiempo para uno poder seguir con el compromiso que tiene con los sectores por el cual votaron por ti. Yo creo mucho en sacar, aunque sean pequeños, pero que hayan espacios de calidad, tiempo de calidad con mis Sí. hijos, con mi esposo, con mis abuelos, con mis tíos, con mi familia per se, porque al final del día, en mi caso, que tengo una real vocación de servicio, yo creo que está orientada al 100% para el día de mañana tener una mejor sociedad para mis hijos y para lo que van a precedernos a nosotros como personas. Y creo que ese tiempo de calidad, aunque no sea mucho, Sí. pero que uno pueda identificar el tiempo de calidad con los hijos y con la familia es sumamente importante y es algo fundamental para la mujer política. Además es como básicamente como esa siembra que tú vas haciendo en tu Correcto. día a día. Y creo que hasta el mismo legado de lo que estás construyendo le deja también un legado a tus hijos. Pero claro, y eso también a mí me satisface mucho saber Claro. de que en el caso mío, que ya mis hijos no son tan pequeños, quizás si hubieran sido más chiquitos no tuviera la oportunidad de desarrollarme en este ámbito, pero ellos sí lo tienen muy claro y eso a mí me satisface mucho, de que al final del día, aunque mami no esté al 100%, como quizá hay muchas mamás que están ahí al 100%, ellos saben que nosotros estamos tratando de aportar un granito de arena en la Claro. sociedad para tener una mejor sociedad. Para un bien común. Claro. Tú sabes que todo el mundo tal vez ve a través de las redes sociales como que este momento cúspide, vemos todas estas fotos de alegría, tal vez de los logros, de lo que logramos en este, ¿verdad? Camino y recorrido por el bien común. Pero hay muchas personas que tal vez desconocen muchas de las cosas que se viven detrás. ¿Qué se vive realmente detrás de la foto bonita, de que fui aquí, apoyé esto? Y para mí es muy importante que la gente sepa cómo es la vida, tal vez de ese detrás de cámara, de lo que pueden ver a través de las redes sociales y así conocer también que así como todos, tú también atraviesas por momentos Claro. y procesos difíciles que te han transformado por completo. Tal vez no podría decirte, dime todo, pero sí me gustaría saber tal vez algunos momentos que están detrás de cámara, que nadie ve, que te han transformado y tú crees que te han impulsado a dar lo mejor de ti en el ámbito político, pero también en el ámbito personal. Mira, definitivamente en el ámbito político, la política es agridulce. Yo Sí. comentaba en días anteriores que uno lo que tiene que tratar de que la balanza, de que el dulce sea más que el agrio. Claro. Y quizás hay muchísimo, o sea, son incontables la cantidad de cosas que uno ha podido, el detrás de cámara, que tú te quedas, o sea, hay cosas y cosas que tú te quedas inclusive con la boca abierta, pero en el caso mío, que hay momentos donde yo he sentido que pero valdrá la pena, o sea, el Sí. sacrificio que uno hace como persona, como madre, como Sí. esposa, valdrá la pena al final del día. Y son casos donde quizá la burocracia, donde quizás el tú poder insistir y persistir y ver que no termina de darse las cosas, no ponerte un ejemplo claro.
Eso, en esos momentos, porque uno es un ser humano y no Claro. es perfecto. En esos son los momentos donde tú dices, "Coño, si valdrá la pena uno, todo lo que uno hace para que el final no se dé". Pero al mismo tiempo también cuando, mira, te hago una pequeña anécdota. El otro día yo estuve por aquí mismo en un sector en la Yuca de Naco. Sí. Un sector muy querido por mí, un sector, creo que fue el primer barrio popular que a mí me recibió con los brazos abiertos, donde me he podido desarrollar y hemos podido hacer un trabajo de verdad que muy bueno. Yo tenía mucho que no iba, porque aunque es un sector pequeño, pero todo el mundo me conoce, yo conozco a la mayoría de personas ahí, y yo hice una reunión hace como 7 meses y les dije, miren, yo tengo 3 años enfocándome demasiado en este sector y yo necesito también el trabajo que yo he podido desarrollar aquí, llevarlo a otros sectores Claro. con el mismo entusiasmo y el mismo compromiso como lo he hecho aquí. Entonces, si ustedes no me ven, no sientan que yo me desaparecí, tienen que darme el chance. Bueno, pero para no cansarte el cuento, yo tenía que tener como algunos 3 meses que no iba a la Yuca y yo fui la semana pasada. Y cuando yo llego, fui precisamente a un operativo médico que había, y cuando yo entro, me encuentro una señora de allá, una señora que yo sé quién es, ella sabe quién soy yo, pero nunca habíamos Claro. quizá conversado ni no teníamos ese trato. Cuando esa señora me vio, ella fue donde mí y me dijo, ¿yo le puedo dar un abrazo? Digo yo, claro. Y cuando me da el abrazo, empieza a decirme, mira, tú eres una persona que ha valido mucho, tú has hecho mucho aquí. Y me dijo una cantidad de cosas que a mí se me salieron hasta las lágrimas en el momento. Pues yo dije, wow, porque quizás sí es una gente más cercana a mía que yo. Y esas son las cosas donde tú dices, vale la pena, independientemente los traumas que uno tenga, el tema de la burocracia, los agrios de la política, porque la política tiene momentos agrios, que es parte también de la política para uno poder crecer en ella. Sí. Y esos son los momentos donde vale la pena, donde uno dice, no, mira, vale la pena, porque todavía hay muchas personas que el simple hecho de tú conseguir la confianza en una persona que no necesariamente te conoce, Sí. ya eso es vamos a decir que un concepto de que las cosas están valiendo la pena. Yo me imagino que dentro de cada uno de esos abrazos que recibe o de esas historias que escuchas, como que te sientes cada día como más inclinada a esa misma vocación. En algún caso en particular, ¿reconoces alguna historia de alguien que te haya tocado, o tú crees que son muchas las historias que escuchas en tu día a día? Mira, así decirte de una historia, yo tengo muchas historias, pero quizá algo que me haya tocado de manera personal, yo soy muy voluble con los temas de enfermedades, por un tema de que nos pasó a nosotros como familia y eso. Y hay un señor que se llama Fausto, un señor súper agradable, una persona que de la noche a la mañana cayó con una enfermedad en los riñones. Y a partir de ahí, don Fausto tiene que dializarse, me parece que son 3 o 4 veces a la semana. Yo sé lo que, o sea, no lo sé no lo sé físicamente yo, pero yo sé lo que una persona que se tenga que dializar, porque nosotros pasamos por esa experiencia. Y ese caso de ese señor, que yo lo quiero como si fuera familia mía, a mí me llegó mucho, y recuerdo que duré como un mes que todos los días iba y lo visitaba, porque hay momentos donde la gente necesita tener por lo menos una gente sentada al lado. Y yo iba y me sentaba ahí, cuéntame, yo no, bebas un jugo y me bebé un jugo. Y no hablábamos absolutamente nada. Y hoy, obviamente, él sigue en su tratamiento de diálisis, porque por un tema de donante, pero ya después ya tiene que tener alrededor de un año. El otro día yo fui a su casa y me senté, y me dijo, ¿tú tienes mucho que no vienes? Digo yo, sí, y cuando nos sentamos, era sin hablar nada, simple y llanamente un acompañamiento. Y ese caso también yo lo tengo muy presente. Quizás me tocó una tecla que particularmente a mí me causa mucho sentimiento, pero hemos mantenido una relación que tú dirás, pero una relación que es lo que habla, porque nos sentamos literalmente, yo en el celular y él en el celular de él, y ahí nos mantenemos callados, pero el simple hecho de tú acompañar a otro, eso llena bastante, y no solamente a él, también me llena a mí, porque me llena unos espacios que quizás yo entiendo que me faltaron por llenar con otras personas.
eso representa muchas veces para nosotros mismos, como que a veces uno lo que necesita, más que nos hablen, nos den mil consejos, nos digan qué hacer o cómo hacerlo, a veces es esa El acompañamiento. es yo poder sentarme, aunque no diga nada. A mí me ha pasado eso, que a veces me llama una persona y me dice, y le digo, ¿qué tú quieres? ¿Que te acompañe a escucharte o que te dé un consejo? Y, y son esos momentos lo que hacen, ¿verdad? Que la vida Pero valga claro, la pena. uno lo vive hasta con las amigas. Hay veces que tú tienes amigas y te dicen, no me digas nada. No me digan nada. Pero quédate, no me digas nada. No. Y sí, la verdad que sí. Eso igual que el sentimiento del abrazo. Yo creo Sí. mucho en el abrazo. Sí. Yo creo que un abrazo te dice más que 1000 palabras, un abrazo te dice más que cualquier beso. Uno de los gestos más importantes del amor es un abrazo. Sí. Y eso yo lo tengo así depende de la forma en que a ti te abracen, tú sabes el sentimiento que yo por lo menos entiendo, el sentimiento si es real, si es verdadero y todo eso. Yo creo en eso, en el abrazo. Tú sabes que algo que me tocó una fibra hace poco cuando estabas conversando era tal vez ese legado que infundió tu mamá en unas palabras que te dio y que Sí. creo que han recorrido en todo tu camino. Y yo descubrí una foto con ella justamente en las redes sociales. ¿Cuál tú crees que ha sido como por encima de todas las cosas el legado que tu madre ha dejado sobre ti? Aquí es la foto. Ah, sí, claro. Mira, definitivamente la vocación de servicio, yo creo que eso es una rama fundamental que nos inculcó mi mamá a mí y a mis hermanos. Mi mamá falleció ya hace mucho. Mi mamá falleció en el 2008. Pero ese sentir que yo lo viví desde muy pequeña, mi mamá era era creyente. Sí. Y siempre tuvo una vocación de servicio enfocada principalmente en niños huérfanos. Sí. Y eso desde muy chiquito, siempre en mi casa, yo desde lo mínimo yo no duro, en mi casa si yo duro 4 o 5 meses sin ponerme una blusa, yo la regalo. Sí. Y tú dirás, pero eso es disparate, bueno, pero desde lo mínimo. Y mis hijos, así mismo de chiquito también, 5 o 6 meses no te lo pones, lo regala, porque es que eso es lo que yo vi en mi casa y eso se amplió en diferentes márgenes. O sea, mi mamá llegó al punto que había momentos, una vez llegó con una persona y unos hijos a la casa. No, que ya se va a quedar unos días aquí, pero ¿cómo así? Sí. Ya yo estaba grande. Sí, ¿cómo así? Entonces, ese sentir de ayudar, yo creo que es el legado más grande que particularmente yo no voy a decir heredar, porque eso no se hereda, pero que sí trato de replicar día tras día, que obviamente es un legado de mi mamá. Y tú sabes que yo siempre he dicho, y con esto sí quiero cerrar esta hermosa conversación, es que es como de generación en generación. Es decir, tú aprendes de lo que tal vez de lo que uno conoce. de lo que uno conoce, y ya cuando te toca a ti como madre, tú quieres replicar esa educación que fue basada en el respeto, en sus tribulaciones, claro, pero que, ¿verdad?, Claro. infundaron tanto en ti. Y yo busqué y descubrí una foto hermosa donde está toda tu familia, donde están tus hijos y tu esposo. Y me gustaría que si pudieras decirle tal vez en una carta o en un mensaje con tus palabras, ¿qué tú quieres dejarle a tus hijos? Para que ellos en algún momento, tal vez aunque sean ya grandes, puedan comprenderlo, pero ya con el paso del tiempo puedan recordar esas palabras de mamá que estaba tan enfocada en darle vocación a otros y estar ahí y ser ejemplo para ellos en todos los aspectos. Esta es la hermosa foto. Ah, sí. Mira, mis hijos, yo tengo 3 hijos, que cada uno son 3 edades diferentes, 3 personalidades diferentes, 3 caracteres totalmente diferentes. Y el común denominante de los 3, obviamente, para mí, la mayor palabra, por decírtelo en una sola palabra, que yo quiero que ellos siempre tengan muy en cuenta y de manera de frente, es la palabra humildad. Porque la humildad te refleja de manera indirecta a muchísimos otros valores. Claro. Y yo quiero dejar en ellos que cada día uno va sembrando un granito, y una siembra de un granito, y es lo que va a hacer que florezca en un futuro cualquier cosa que uno haga.
pero la palabra humildad para mí debe de ir reflejada en todo lo que uno hace. Y por eso yo creo que sería la mejor siembra que yo puedo hacer en ellos es que ellos tengan siempre la humildad por delante de todo. A la hora, en el aspecto personal, en el aspecto laboral, en todos los aspectos que ellos puedan identificar esa palabra y que cuando la identifiquen, me vean a mí reflejada en ella. Claro. Que ese sería para mí un legado sumamente importante. Porque al final del día los valores que uno inculca en la gente. Totalmente. Yo creo que tanto la humildad como muchísimos otros valores son fundamentales para mis hijos, pero para la sociedad completa. Totalmente. Tú sabes que yo siempre cierro las entrevistas y es algo como la gente dice, qué diferente tal vez. Yo siempre busco las razones por las que yo admiro a una persona, que no se vean tan clichés, sino que, verdad, de lo que yo voy viendo. Y podría decirte que eres la definición de humildad, porque desde que llegaste aquí, la manera en la que te desenvolviste, la manera en la que saludaste a todos los demás, cómo te comportas, no con las caretas, sino siendo tú, creo que es el mayor legado que tú le estás dejando a tus hijos, pero sobre todo a la sociedad, y más en este ámbito político, que sé que tiene todos sus altas y sus bajas. Así que te sigo deseando el mayor de los éxitos en cualquier camino que tengas ya por delante, no solamente en esta gran posición que has desenvuelto en todo este tiempo, sino en las futuras decisiones que tengas para ti y tu familia. Y nuevamente agradecerte por estar aquí. A ustedes la invitación. Muchísimas gracias, de verdad. La verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Pues esto fue todo por el episodio de 1000 Preguntas. Seguimos descubriendo historias. Vamos por esas 1000 personas para que tú también puedas contagiarte de estas historias que mueven corazones y que sobre todo te permiten conocer el lado humano y contagiar empatía a través del contenido que hacemos. Nos vemos en una próxima ocasión.